Yo crecí en la provincia de Buenos Aires, en Ciudad Jardín, en Lomas del Palomar, y teníamos nuestro cine-teatro Helios, que increíblemente existe todavía hasta el día de hoy. Lo que tengo recuerdos es de ese lugar y de ir a ver películas ahí con mis padres. Algunas películas que íbamos a ver con la familia eran musicales. Me acuerdo que el primer musical que vi fue West Side Story, y sí me produjo un impacto muy fuerte. Empiezo a tener un recuerdo más claro del cine cuando ya soy un poco más grande. Empecé a ver cine de Buñuel. Comment tu t'appelles? Belle de jour. Et après? C'est tout. Tu te méfies de moi? Je veux savoir ton nom. Belle de jour. Me acuerdo igual también con mis hijos de ver parte de lo que fue el neorrealismo italiano. Me encantó todo lo que significa esa experiencia de estar colectivamente en un lugar, en una sala, viendo y participando de una historia y de las emociones que esas historias te traen y te producen. Yo empecé mi carrera como músico de muy chico. Empecé a tocar la guitarra a los 5 años. Nunca tuve una muy buena relación con la parte académica de la música, entonces nunca aprendí a leer ni escribir música hasta el día de hoy. Yo empecé a componer mis primeras canciones a los 10 años. A los 12 años ya tenía un grupo que fue el germen de alguna manera de lo que después fue Arco Iris. Y a los 16 años empecé mi carrera profesional, no solo como artista, sino como productor, porque producía los discos de Arco Iris. Y en ese momento el interés mío por el cine fue creciendo. Lo que yo tenía como en mis planes era terminar el colegio secundario, continuar con la banda y estudiar cine. En aquel momento, de aquellos gobiernos militares que teníamos en nuestro país, cerraron el Instituto de Cinematografía y cerraron la posibilidad de estudiar cine. Y medio me quedó eso en el tintero. Lo que no sabía era que en algún momento iba a también terminar asociado con el cine a través de la música. Los primeros álbumes que tuve fue un álbum de Elvis Presley y un álbum de los Teen Tops, que cantaban rock en español, eran mexicanos. Mi amor entero de mi novia Popotito. Pero obviamente lo que marcó mi vida fue la llegada de los Beatles. Y bueno, yo cuando miraba los discos de los Beatles me llamaba la atención que decía atrás "Produced by George Martin", producidos por George Martin. En realidad George Martin trabajaba para EMI, que era la que sacaba los discos de los Beatles, y hacía un trabajo muy particular. Entonces me empecé a dar cuenta que, por ejemplo, en los discos de The Who, decía The Who, producido por Kid Lambert, o Donovan, producido por Mickey Most. Y me empecé a interesar de qué hacían esos tipos. Después conocí el trabajo de Phil Spector, ¿no? Un tipo que inventó un sonido que se llamó la pared de sonido, The Wall of Sound. Bueno, y me empecé a dar cuenta de que, bueno, estos tipos trabajaban desde elegir las canciones que iban a formar parte de un disco, hasta trabajar en las estructuras, trabajar en los arreglos, trabajar en cómo registrar esas canciones. Todo eso que hace para mí a un buen productor. Hay distintos estilos de productores. Hay productores que le imprimen un sonido peculiar a todas las cosas que hacen. Y hay otro tipo de productores, que esos son la corriente más a la que yo pertenezco, que viene de George Martin, que tratan de encontrarle el sonido peculiar a cada artista con el que están trabajando. Hay un arte de la grabación. Podés armar una cosa con la otra que tiene de alguna manera una relación para mí muy importante con el cine. Inclusive hoy más todavía que en la época en que yo empecé. Mi música tiene una cualidad muy visual. Digo, esto me lo habían dicho antes de que hiciera música para cine. La música de Arco Iris, inclusive, bueno, hoy en día yo toco en una banda que es Bajo Fondo.
fondo es una música muy cinemática también, que evoca muchas imágenes. Siempre en mi cabeza, de alguna manera, están como muy unidos lo visual con lo sónico. Hice una película muy interesante, una especie de docudrama sobre la vida de Nijinsky, como en los años, principios de los 80, que se llamó She Dances Alone. Ella baila sola, dirigida por un director, Robert Dornhelm, austríaco. Fue una película que, digamos, muy underground. Y de ahí nunca más, siempre estuve abocado a la tarea de hacer discos, y que es lo que había hecho toda mi vida. Pasé 8 años en Estados Unidos, pero me fueron años muy difíciles en lo económico y todo eso. Vine y hice mi disco Santalaya. Vine a hacer Yo Soy de la Quiaca también. Acá. Los veteranos de Tilcara, el Diecito Latino, toma 2. Yo creo que esto es un comienzo, o sea, de lo que me di cuenta en toda esta gira es de que nos estamos perdiendo de grabar infinidad de gente que está cantando bagualas, vidalas y chacareras, samba, que son gentes tan naturales, originales, ¿no? En ese proceso de hacer discos, yo seguí escribiendo y haciendo mi música, mis canciones, y hay un instrumento que toco de muy chico que es el charango y el ronroco, que es un charango grave. En un momento dado de mi vida, soy convocado para hacer un compilado de la carrera de Jaime Torres. Y me moría de ganas de mostrarle estas grabaciones que yo venía acumulando durante años, pero al mismo tiempo me daba mucha vergüenza. Jaime a los 3 días me llamó y me dijo, tenés que hacer un disco con esto, tenés que sacarlo, esto se tiene que conocer. Y saqué un disco que se llama Ronroco, que nunca salió acá, pero en Estados Unidos y en Europa y todo, ha tenido una muy buena repercusión. Y bueno, un día llego a mi estudio, a la oficina, se llamó Michael Mann, que quiere conocerte, que quiere usar una de las piezas de Ronroco para su película The Insider, El Informante. Lo conocí, me pasó la escena, que es allá se llama feature cue, es cuando un trozo de música dura más de 1 minuto y medio y ocupa toda la pantalla. Y ese era un momento trascendental de la película, que es cuando Russell Crowe, que está con Al Pacino, y decide finalmente que va a ir a atestiguar. Era increíble lo bien que funcionaba. Eso fue como una primera conexión. De ahí, paralelamente, al mismo tiempo, una amiga en común de Alejandro González Iñárritu y mía, le empezó a decir a Alejandro, no, el único que tiene que hacer la música de tu película es Gustavo. No lo conocía Alejandro, nunca había leído un libreto de la película. Se vino Alejandro con su peliculita, Juan Brazo. Yo la vi ahí con mi socio y compinche de más de 30 años, Aníbal Kerpel, que es mi coproductor, ingeniero de grabación y todo. Y bueno, los que han visto Amores Perros se acordarán de lo que son esos primeros 10 minutos de la película con la persecución, el perro sangrando. Es muy impactante. Toda la película es genial. Y me acuerdo que nos miramos con Aníbal y dijimos, tenemos que hacer la música de esta película. Y bueno, hicimos la música de Amores Perros. Haciendo la música de Amores Perros, Alejandro González Iñárritu me dice, che, tengo un amigo que deberías conocer, que está haciendo justo una película sobre Ernesto Guevara y los viajes que hizo con Granado. Él es brasilero, ¿viste? Pero vos sos argentino, era Walter Sales. Entonces me presentó a Walter y de pronto hago Diarios de Motocicleta. Querida vieja, Buenos Aires quedó atrás. De ahora en adelante solo confiaremos en la poderosa.
Diarios de motocicleta es que me gané mi primer premio importante. Me gané un BAFTA, que es el British Academy Award, es como el Oscar británico. También una historia interesante porque yo ni iba a ir a Londres porque estaba compitiendo con Howard Shore, Hans Zimmer, monstruos del mundo del cine. Y los ingleses me decían, vení, que acá la película gustó mucho. Me acuerdo que estábamos entrando al lugar de la ceremonia y estaban tocando la música de Diario de Motocicleta. Y bueno, ese fue como mi primer premio, ¿no? Cuando estábamos pasando la película en Sundance, porque la película todavía no tenía distribución en Estados Unidos, terminamos de pasar la película, se hace una fiesta y una persona que yo conocía a través de un amigo empieza a decir, Gustavo debería conocer a Ang Lee, porque Ang Lee está haciendo una película que es un western muy especial, y le fue mal en su última película con el músico que trabajó, no anduvo, y qué sé yo, se debería conocer con Gustavo. Bueno, en base a eso, esta persona me mandó el script de Secreto en la Montaña. Yo lo leí y me encantó. Me pareció que con el tema que tocaba y todo el otro, lo más importante de toda la película es que era una historia, realmente una historia de amor. This is a one-shot thing we got going on here. It's nobody's business but ours. Habrá pasado un mes y yo estaba en New York tocando en Carnegie Hall como músico de un proyecto que yo había producido de Osvaldo Golijov, un compositor argentino contemporáneo buenísimo y un gran amigo, y recibo un llamado que me dicen, che, Ang Lee está ahí en la oficina de Focus Features en New York y le gustaría conocerte. Y yo estaba con mi Ron Rocco y me subí al subte, me fui a verlo y entré y fue, hola, hola. Y me señaló así como diciendo, ¿qué es lo que tenés ahí? Yo saqué el Ron Rocco y me puse a tocar. Y así nos conocimos. Y empezamos a hablar más o menos de las ideas de lo que sería la música. Yo me volví a Los Ángeles y a los 20 días le mandé, digamos, lo que sería la música de la película. Lo gracioso fue que cuando él recibió la música, pensó que yo le estaba mandando unos ejemplos de cosas que yo ya había hecho. Entonces él le dijo al productor, que era James Shamus, qué lástima, ¿no? Porque esto sería perfecto para la película. Y me dijo, no, esta es la música de la película. Two guys living together? No way. Now, we can get together once in a while, way the hell out in the middle of nowhere, but... For how long? As long as we can ride it. There ain't no reins on this one. Él vivió con esa música y después obviamente fue su genialidad de toda esa cantidad de música que yo le di, que eran un montón de piezas, decir, bueno, esta la voy a poner acá, esta la voy a poner acá, esta la voy a repetir acá. Eso fue todo. Y de pronto estaba el año siguiente nominados para acá y nominados para acá y nominados para acá y el Golden Globe y el primer Oscar, y así. Se dio como muy naturalmente, muy orgánicamente y de pronto como que cerró un círculo también de intereses que yo siempre tuve, como lo del cine, como de pronto todo enganchó. Hi, honey, I'm on my way home. If you need to pick up anything along the way, Girls, no, don't touch. Laura, stop it. Hay películas que tienen, como se dice allá, wall-to-wall music, o sea, música de pared a pared, música, música, música. No es el tipo de película que a mí me cope. Me gusta a mí el uso discreto de la música en las películas porque me parece que cuando tenés música, 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 a los 10 minutos ya no escuchás más nada, quedás como atontado y ya pasa a ser como si fuera un empapelado de la música. En cambio, cuando hay espacio y hay silencio, cuando aparece la música, dice algo.
La forma en que generalmente el 90% de los compositores de cine trabajan, llegan a una película al final de todo. ¿Qué es al final de todo? Cuando la película ya se filmó, ya tiene una primera edición cruda, pero una primera edición, y donde ha sido musicalizada con lo que allá se llama temp music, que vendría a ser como música temporaria. Y esa música es música que el editor y el director eligen generalmente de otras películas y las ponen como referencia porque les sirven a ellos para marcar o el ritmo de una edición o para marcar una cosa emotiva que quieren mostrar en la película y todo. Entonces, ese 90% de los compositores que llegan en ese momento a la película se ven en la tarea de tratar de imitar esa música. No es un trabajo muy creativo realmente. En la forma en que yo he trabajado siempre, gran parte de la música yo la he hecho antes de que se filme a veces nada. El porcentaje más grande de la música lo he hecho no contra imagen, sino a partir de lo que a mí me produce la historia y los personajes. Esto no dice nada, sí, porque no dice nada, pero es el sustento cuando se hace el pilar para que entonces el violín pueda hacerlo. ¿Y cómo lo vas a empezar el solo abajo? Una de las experiencias más lindas que tuve fue poder trabajar en una película nuestra, muy nuestra, que es El Café de los Maestros, una película que produje con Lita Stantic y que dirigió Miguel Cohen y que escribimos juntos, que me dio la oportunidad de conectarme con las más grandes luminarias del tango y de la época de oro del tango de los 40 y de los 50, muchos de ellos que hoy ya no están, y que creo que fue como su última posibilidad de mostrar ese arte maravilloso que tenían y tan diversos porque hemos abarcado y cubierto muchos estilos. Será la noche aquella triunfal de mis amores. Canción maleva, canción de Buenos Aires. Hay algo en tus entrañas que vive y que perdura. El paraíso. Vengan, vengan, vengan. ¿Qué? Vengan. Acompáñenme. Bienvenidos al paraíso. Hola. Hola, welcome to paradise. Mucho de lo que hago tiene que ver con contar historias, sea una canción, sea una película. Siempre le puse mucho esfuerzo y mucha pasión y mucho trabajo. Soy convencido de que es 90% de transpiración y 10% de inspiración, o no sé, 80-20. Me gusta mucho la frase de Picasso que dice: espero que la inspiración me encuentre trabajando. Siempre digo que hay tres cosas para mí. Una es eso, que es la disciplina del trabajo. Segundo es encontrar tu propia voz. ¿Quién sos vos? ¿Cómo es tu sonido? Y tercero es mantenerte con un nivel de constancia y de no apartarte de esa visión. Yo creo que es muy importante conservar eso y una coherencia. Y a la larga o a la corta conectás con la gente. Adiós, pueblito de Iruya, rincón de los manantiales, jazmín de hermoso florido. ¡Ayúdame, carajo! ¡Ayúdame! ¡Está atorada la puerta! Tengo un machete ahí en esa carretilla en la esquina. I don't know when anything began anymore, or when it's gonna end. Pero ese vagar sin rumbo por nuestra mayúscula América me ha cambiado más de lo que creí.
lo que más me gusta es poder hacer todo lo que hago. Me gusta todo y me quedan muchas cosas por hacer. Y espero poder, digamos, expresar mi creatividad de otras maneras también en el futuro. Encuentro dentro del cine muchas cosas para hacer, no solamente música, en las que me gustaría participar. Café de los Maestros fue una primera parte, de producir y escribir, pero hay muchas cosas que tienen que ver con el cine de las cuales me gustaría ser parte. Profesional, no solo como artista, sino como productor, porque producía los discos de Arco Iris. Ando rodando por mi camino buscando. Y en ese momento el interés mío por el cine fue creciendo. Lo que yo tenía como en mis planes era terminar el colegio secundario, continuar con la banda y estudiar cine. En aquel momento, de aquellos gobiernos militares que teníamos en nuestro país, cerraron el Instituto de Cinematografía y cerraron la posibilidad de estudiar cine. Y medio me quedó eso en el tintero. Lo que no sabía era que en algún momento iba a también terminar asociado con el cine a través de la música. Los primeros álbumes que... Tu te méfies de moi? Je veux savoir ton nom. Belle de Jour. Me acuerdo igual también con mis hijos de ver parte de lo que fue el neorrealismo italiano. Me encantó todo lo que significa esa experiencia de estar colectivamente en un lugar, en una sala, viendo y participando de una historia y de las emociones que esas historias te traen y te producen. Yo empecé mi carrera como músico de muy chico. Empecé a tocar la guitarra a los 5 años. Nunca tuve una muy buena relación con la parte académica de la música. Entonces nunca aprendí a leer ni escribir música hasta el día de hoy. Yo empecé a componer mis primeras canciones a los 10 años. A los 12 años yo tenía un grupo que fue el germen de alguna manera de lo que después fue Arco Iris. Y a los 16 años empecé mi carrera. Fue un álbum de Elvis Presley y un álbum de los Teen Tops, que cantaban rock en español, eran mexicanos. Mi amor entero de mi novia Popotito. Pero obviamente lo que marcó mi vida fue la llegada de los Beatles. Y bueno, yo cuando miraba los discos de los Beatles me llamaba la atención que decía atrás Produced by George Martin, producidos por George Martin. En realidad George Martin trabajaba para EMI, que era la que sacaba los discos de los Beatles, y hacía un trabajo muy particular. Entonces me empecé a dar cuenta que, por ejemplo, en los discos de The Who, decía The Who. Yo crecí en la provincia de Buenos Aires, en Ciudad Jardín, en Lomas del Palomar, y teníamos nuestro cine-teatro Helios, que increíblemente existe todavía hasta el día de hoy. Lo que tengo recuerdos es de ese lugar y de ir a ver películas ahí con mis padres. Algunas películas que íbamos a ver con la familia eran musicales. Me acuerdo que el primer musical que vi fue West Side Story y sí me produjo un impacto muy, muy fuerte. Empiezo a tener un recuerdo más claro del cine cuando ya soy un poco más grande. Empecé a ver cine de Buñuel. Comment tu t'appelles? Belle de Jour. Et après? C'est tout.